44 días lleva como director general del Servicio de Rentas Internas Francisco Briones Rugel y llegó con una misión, con un objetivo: reducir la evasión de impuestos, incrementar las recaudaciones y de esa manera consolidar el financiamiento presupuestario en tiempos que lucen más complejos de lo previsto. Economista Francisco Briones, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín, muy buenos días también a todos los televidentes. En los 5 primeros meses del año, el Servicio de Rentas Internas recaudó 7.987, casi 8.000 millones de dólares. ¿Cuánto de eso responde a la reforma tributaria? Bueno, gracias, Lenín, por tu pregunta. El día de hoy precisamente vamos a publicar las cifras de recaudación en el mes de junio, es decir, el primer semestre que contienen hasta el mes de... ¿Qué dicen esos valores? Aproximadamente tenemos que son 9.248 dólares que son de la recaudación, lo cual nos representa un 60% de un cumplimiento de la meta anual. Y con respecto a tu pregunta, de ese crecimiento del 32% con relación al año pasado, son aproximadamente 23 puntos lo que se deben a la reactivación y 9 puntos lo que se deben a los cambios normativos que existieron el año pasado con la ley. O sea, unos 800 millones de dólares corresponden exclusivamente a la reforma tributaria. Aproximadamente, pero lo más importante, y hay que decirlo, corresponde a la reactivación de la economía, a que la economía está creciendo, a que las ventas están siendo mayores que el año pasado, y por eso es importante que el país continúe trabajando, continúe activado y sin paralizaciones. Del impuesto al patrimonio de personas naturales, hasta mayo se recaudaron 120 millones de dólares. La mitad se recaudó en Quito y en Guayaquil apenas el 12%. Francisco, ¿esto cómo se explica? ¿Es evasión pura? Mira, ahí es una buena pregunta porque ahí vale la pena aclarar, ¿verdad? De acuerdo a la información que tenemos en el Servicio de Rentas Internas, en la Zonal 9, que es Quito, hay más contribuyentes sujetos al pago de este impuesto. Guayaquil, San Borondón, Durán. Dicho eso, que es importante porque si hay más contribuyentes que deben pagar, uno podría esperar que efectivamente se recaude más como lo que se había visto. Sin embargo, para yo estar seguro como director del Servicio de Rentas Internas que esa cifra es correcta y que no hay por ahí escapes de información, me he empezado a reunir con los alcaldes de los 221 gobiernos autónomos descentralizados. ¿Para qué? Para pedirles el anexo GAT. ¿Qué es el anexo GAT? El anexo GAT es información sobre catastros, patentes, títulos habilitantes de transporte y espectáculos públicos. Para ahí sí yo determinar si efectivamente se están pagando todos los impuestos que se deben pagar. Hace 2 días me reuní en Rumiñahui con el alcalde, ayer me reuní en Quito con el alcalde, hoy me reúno en San Borondón y en Guayaquil con el alcalde Juan José Yunes y la alcaldesa Cintia Viteris para recibir esta información. Voy a cruzar la información y determinar si efectivamente los datos del SRI están completos para saber si están pagando todos los que deben pagar. Esto para complementar los controles de omisidad y de veracidad que viene desarrollando el SRI desde hace algún tiempo. ¿Se van a ampliar de alguna otra forma adicional a estas reuniones con los alcaldes para, no sé, Francisco, que los reportes de gastos y lo declarado sea concordante? En efecto, esta es una administración comprometida con la lucha contra la evasión, para hacer que todos paguen lo que deben pagar. Ni un centavo más por aquellos que han sido asfixiados por años por la autoridad tributaria, pero tampoco ni un centavo menos para aquellos donde no han llegado los ojos de la autoridad tributaria. Los procesos de control son continuos, estamos en todo momento fortaleciéndolos y estamos elaborando un modelo de gestión de riesgo para que esos datos, que son muchísimos que tiene el SRI, se empiecen a utilizar y poder obtener la información necesaria para poder fortalecer los procesos de control. El 9 de octubre del año pasado, en la sesión solemne por la independencia de Guayaquil, el presidente de la República señaló lo siguiente, recordémoslo. Pronto sabrán ustedes quiénes son los verdaderos evasores de impuestos. Aquellos que viven como ricos y tributan como pobres. Hay muchos que dicen ser grandes empresarios, no pagan impuestos y uno los ve rodar en unos autos que yo los veo solo en la televisión y en las películas. El pronto
del presidente Lasso parece que toma mucho tiempo. 9 meses han transcurrido de la primera declaración y todavía no se conocen los nombres. ¿Cuándo va a hacer eso, Francisco, o no va a ser nunca y se queda solo en anuncio? Mira, esta administración tributaria, la que yo empecé hace, como tú dijiste, 40 y pico días, está comprometida con la lucha contra la evasión. Debido a la ley, esos procesos de control que hemos activado son reservados hasta el momento en el cual ya empiezan, hay una decisión y probablemente pasen a ser judicializados. Por tal motivo, nosotros hemos estado trabajando firmemente estas semanas que hemos estado en el cargo para poder apretar esos controles, acelerarlos, tener resultados lo más pronto posible y eventualmente podrán ser conocidos por la ciudadanía también. En la CEPAL se indicó en un informe de 2020 que la tasa de evasión del impuesto a la renta de las empresas ecuatorianas era del 65% y de las personas naturales de un 58%. ¿Ustedes están de acuerdo con esas cifras, Francisco, o la evasión es aún mayor? Mira, la verdad de la milanesa es que los datos estimados por dicha institución son bastante imprecisos, no son tan exactos, puesto que tienen información antigua y luego extrapolan y luego utilizan informaciones y datos viejos para decir datos actuales. Un shampoo completo como lo que acabo de decir. Apenas llegué al SRI, lo primero que pedí fue elaborar informes locales que no existen del SRI sobre la evasión de impuesto a la renta en las personas naturales, en las empresas y por otro lado también de impuesto a valor agregado en la economía. ¿Cuándo se va a tener esos resultados? Yo espero antes de finalizar el año tener esos estudios para por primera vez saber y tener identificado dónde están aquellas lagunas donde yo puedo apretar el control para poder hacer que todos paguen todo lo que deben pagar. Esa cifra entonces de 7.000 millones de dólares de evasión que estima CEPAL también es un invento, es algo loco. No es precisa, no es técnica totalmente. Lo que vamos a hacer nosotros es tener el verdadero dato hecho por los ecuatorianos, por el SRI, que es la autoridad tributaria. Pero el SRI, con todo el trabajo que tiene por hacer, ¿cuenta con el personal, la tecnología suficiente como para abarcar tanto? Mira, la verdad es que tenemos muchos datos que estamos recibiendo de diferentes instituciones. En estas semanas me he concentrado en fortalecer los intercambios de información con la UAFE, con la Fiscalía, con los gobiernos autónomos descentralizados para poder yo recibir esa información, esos datos. Pero es un desafío transformarlos en información que yo pueda luego leer, entender, ponerlas en un modelo de gestión de riesgo para poder apretar todos los controles y ahora sí poder ser más eficientes y efectivos en la recaudación. Espero yo en las próximas semanas también tener un modelo robusto de gestión de riesgos para poder allí determinar todos los casos que tienen que ser sujetos a un control mucho más estricto y cercano de la autoridad tributaria. Pero aun cuando no se tienen datos exactos, se parte del hecho de que el Ecuador es un país de evasores, Francisco. Se parte del hecho de que yo tengo la obligación de controlar a todos los contribuyentes y determinar todos aquellos contribuyentes que no están pagando todo lo que deben pagar, que han estado por debajo de la presión tributaria normal de su sector, que su nivel de gasto de vida no es consistente con su nivel de ingreso, que yo observo en las declaraciones de impuesto a la renta. El control es masivo, o sea, todos los contribuyentes, pero sí es también diferenciado y mucho más fuerte, y lo vamos a fortalecer más para los contribuyentes que se observan grandes diferencias. ¿Cómo? ¿Cuáles son esas acciones concretas que usted está disponiendo, Francisco, para luchar contra la evasión? Desde algunos sectores se señala que se requiere de auditorías más profundas y especializadas a los grandes contribuyentes, que hay que expandir también los controles, dicen, hacia quienes pagan cero o están inscritos en regímenes simplificados que no les corresponde. ¿Eso y qué más? Mira, además de eso hay algunos sectores todavía que no han sido integrados a los procesos regulares de la economía, que hay que meterlos a los controles y a las regulaciones de la Servicio de Rentas Internas, y estamos trabajando en aquello. Por ejemplo, con la obligatoriedad de la factura electrónica a partir de noviembre. A partir del 30 de noviembre va a ser obligatoria la factura electrónica, vamos a trabajar eso allí. También a través de introducir a los negocios populares dentro del régimen de microempresarios, que también les conviene la formalidad y es un régimen muy sencillo. Si es fácil cumplir, si es fácil hacer los trámites tributarios,
va a ser mucho más sencillo también pagar los impuestos. Ahora, ustedes dicen, Francisco, queremos profundizar la formalización, pero por otro lado eliminan las exenciones que eran un incentivo para formalizarse, y esto ocurrió con la última reforma tributaria. No es precisamente el mejor aliciente, ¿no?, para hacerlo. Discrepo con lo que dices, Lenín, porque las exenciones y esos beneficios tributarios que se eliminaron son precisamente las que se estaban beneficiando grandes contribuyentes, y cuando tú veías del universo de 2 millones de contribuyentes que hay en el Ecuador o más, un poco más, apenas unos 10, 20, 30, 40 contribuyentes se beneficiaban de estos incentivos. ¿Y cómo van a incentivar entonces a aquellos sectores que no están formalizados para que empiecen a facturar? Bueno, yo soy el recaudador de los impuestos, yo soy aquel que voy a cumplir la ley de acuerdo a lo que debo cobrar, los incentivos y ese tipo de cosas lo deberá conversar con el ministro de Producción, que es el encargado de generarlos. La Asamblea tiene que tratar esta semana, el día de hoy, el acuerdo de intercambio de información tributaria entre Ecuador y Estados Unidos. ¿Qué implica este acuerdo? Importantísimo que la Asamblea el día de hoy se ponga la camiseta del Ecuador y apruebe este convenio de intercambio de información, que es lo que nos va a permitir Ecuador es parte del Foro Global. El Foro Global es una organización de intercambio de información, entre ellos Estados Unidos, entre ellos algunos países del mundo, y lo que nos va a permitir es recibir información de cuentas bancarias, por ejemplo, para poder nosotros determinar cuál es el ingreso, cuál es el patrimonio, cómo están manejándose las rentas de las personas y las empresas en el Ecuador. Con aquello, una vez más, yo recibo datos, los transformo en información, los introduzco en el modelo de gestión de riesgo y empiezo a determinar y a encontrar y a hacer los controles y a encontrar dónde están esas fugas de impuestos que deben ser pagados porque son recursos de los ecuatorianos. Con eso de allí, si se aprueba el día de hoy, facilitan el trabajo de la autoridad tributaria para el control a la evasión. A propósito de Estados Unidos, ¿en qué consiste la asesoría que el Departamento del Tesoro de ese país le va a dar al Servicio de Rentas Internas? Mira, hay asesoría con diferentes organizaciones internacionales que lo que hacen es evaluar nuestros procesos, evaluar nuestras metodologías, las comparan con aquellas que son avanzadas del primer mundo y nos dan recomendaciones para ser más eficientes en lo que estamos haciendo, en banca, en telecomunicaciones, en minería y en un sinnúmero de industrias más que son intensivas, digámoslo así, en generación de recursos por la actividad grande que genera. Nos dan recomendaciones y luego nosotros las adaptamos a la realidad nacional y vamos mejorando nuestros procesos de recaudación. Volviendo al primer tema, el de la recaudación, al ritmo que van a cerrar el año con más de 20.000 millones de dólares en recaudación tributaria. Esperaría yo que pudiéramos lograr esa cantidad de recursos para poder financiar el presupuesto general del Estado. Temo que no llegaremos a eso de allí. Porque embargo, diciembre es un mes importantísimo. Sin embargo, es importante recalcar que la velocidad que viene trayendo la economía nos ayuda a poder prever que efectivamente vamos a recaudar más de lo proyectado. Y eso es positivo para el país porque se evidencia no solo que está creciendo la economía y actividad económica, sino también que pudiera haber más recursos para la disponibilidad del Estado. Todavía está por verse también, dicho sea de paso, cuánto es la pérdida final que tendremos en junio. Habrá un bajón, las paralizaciones, pero espero yo que podamos recuperarlo en las próximas semanas con actividad económica y no solo cumplir la meta, sino pasarlo un poco más, excederlo un poco más. Francisco Briones, director general del Servicio de Rentas Internas. Gracias, Francisco, por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Buen día, Lenín, gracias.